Primero veamos, hermanos míos, cuando Pablo dijo que un evangelio nuevo sea anatema, yo me pregunto, ¿se refería Pablo a los seres humanos, a los ángeles o a Dios? ¿Se refería Pablo a Dios? ¿Me están diciendo que Pablo prohibió a Dios hacer algo nuevo? Porque si tú tomas lo de Pablo para rechazar todo lo que sea nuevo, prácticamente estás asumiendo la posición de que Pablo prohibió a Dios hacer nada nuevo. Entonces se produce un hipotético caso como este, que Dios hace algo nuevo y tú le dices a Dios, no, no, Señor, por favor, no hagas nada nuevo, que Pablo dijo que todo lo nuevo, todo evangelio nuevo sea anatema. Así que por favor, Señor, no puedo aceptar lo que tú vas a hacer. Es prácticamente lo que estamos diciendo. Cuando Pablo hablaba de un evangelio nuevo, no se refería al Creador, no se refería a Dios. Las palabras de Pablo no pueden limitar a Dios. Por supuesto, Pablo se refería a las criaturas, los seres humanos, ¿no? Los ángeles, pero no a Dios. En las palabras de Pablo, él no menciona a Dios, porque Dios es soberano, puede hacer cualquier obra nueva, y nosotros tenemos que someternos. Y para que quede todavía más claro, veamos cuál es el evangelio que predicó el Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 24, verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos capítulo 1 versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 4 versículo 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas capítulo 8 versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Hechos capítulo 8 versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos y hermanas, el evangelio que Jesús predicó fue el evangelio del reino, porque con Jesús el reino se acercó a los hombres. Él mismo lo dijo. De hecho, cuando Juan Bautista anuncia a Jesús, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Ese fue el evangelio que Jesús predicaba, el arrepentimiento, porque viene el reino de los cielos. Ahora, hermanos míos, veamos cuál es el evangelio que se predica en el tiempo de Apocalipsis, porque es un evangelio diferente. No es el mismo evangelio que predicó Jesús en el tiempo del Apocalipsis. Todo el Apocalipsis habla de un solo punto, un evangelio diferente. Vamos a ver cuál es el evangelio que se predicará en el tiempo del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos míos, el evangelio que predicó Jesús era el evangelio del reino de los cielos para el arrepentimiento de las personas. Pero Dios dejó claramente que haría una nueva obra en el tiempo de Apocalipsis. Es la obra del juicio. Y en este versículo que acabo de leer se nota con claridad que el evangelio que se predica en los últimos días es el evangelio eterno. Y uno dirá, ¿pero qué diferencia hay? Por supuesto que hay una diferencia. El evangelio predicado por el Señor Jesús era para el arrepentimiento de las personas, para que puedan acceder al regalo del perdón por los pecados. Pero el evangelio del Apocalipsis es el último evangelio y es para establecer la vida eterna en la tierra. Es para que se queden en la tierra aquellos que puedan ser salvados y vivir una vida santa, la vida eterna. Esto se logrará con el juicio final de Dios. El juicio final de Dios, como una vez ya hemos hablado, es lo que separa cabras y ovejas y purifica a las ovejas de Dios para que puedan vivir eternamente con Dios. Este es el evangelio que se anuncia en el tiempo final, que es totalmente diferente al evangelio que se anunció en los tiempos de Jesús y, por supuesto, también diferente al evangelio que se anunció en tiempos de Moisés. Dios hace diferentes obras. Tomar las palabras de Pablo para negar que Dios haga una obra nueva es una ofensa para Dios. La obra del Apocalipsis es totalmente diferente a la obra que hizo Jesús en el pasado. Entonces, ¿cómo vas a decirme que todo evangelio nuevo tiene que rechazarse? Entonces, tú estás condenando lo que el mismo Dios prometió que vendría a ser en los últimos días. La obra de los últimos días tiene palabras diferentes a las palabras del tiempo de Jesús. Entonces, las palabras de Pablo solo son aplicables a una época, al tiempo de la gracia. En todo el tiempo de Jesús no se podía hablar de otro evangelio porque Dios no hizo otra obra en tiempo de Jesús. Desde que Jesús comenzó su obra, en todos estos 2000 años, Dios no hizo otra obra. Así que la humanidad solo tenía que someterse al evangelio que Dios habló en tiempo de Jesús. Pero una vez que Dios comience la obra del Apocalipsis, del juicio final, no puede seguir tomando las palabras de Pablo para negar la última obra de Dios. Dios prometió que haría una última obra de juicio, de purificación para la vida eterna. Por eso el evangelio en el tiempo de Apocalipsis es diferente al evangelio del tiempo de Jesús. El evangelio de Apocalipsis es el evangelio eterno. Y el evangelio en tiempo de Jesús era el evangelio del reino de los cielos. Entonces, hermanos, para concluir, Pablo no estaba negando la obra que Dios hiciera en el futuro. Pablo solo se dirigía a los seres humanos, no a Dios. Los seres humanos no pueden traer un evangelio diferente. Los ángeles no pueden traer un evangelio diferente, pero Dios sí. Así pues, Dios sí puede. El hombre no puede.